A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Argentina Sociedad Anónima. Bienvenidos al encuentro de hoy de la Argentina Sociedad Anónima. Le agradecemos a Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear, que nuevamente nos dé su tiempo. Julián, cuadro de situación del sector nuclear hoy, distintos ámbitos de este complejo escenario que te toca manejar. Mira, bueno, las cosas más o menos se van. Pido disculpas primero porque estoy afónico, no debe ser por gritar los goles de River precisamente, pero tanto viaje la verdad me afectó la salud. Estamos bastante contentos, las cosas van avanzando en el sentido que íbamos previendo y que hablamos un poco en ediciones pasadas de tu programa. Nosotros estamos trabajando, hemos cerrado, el ministro firmó un memorándum de entendimiento con su par chino. Es el producto de negociaciones que hemos hecho con la empresa china CNNC y con los bancos que lideran, digamos, con el banco que lidera el grupo de bancos que va a financiar para la expansión del parque de generación nuclear eléctrica. O sea que en ese sentido estamos muy bien. Nosotros esperamos terminar los contratos antes de febrero y por lo tanto iniciar la construcción, digamos, simbólicamente, la piedra fundamental, como le llaman, en marzo del año que viene. El contrato habla de dos centrales, una de tecnología CANDU iniciando en 2017 y otra de uranio enriquecido, que como vos bien sabés implica un salto tecnológico importante para el sistema argentino en 2019. ¿Por qué ese lapso? Básicamente porque el sistema argentino se tiene que adaptar al uranio enriquecido. La autoridad regulatoria, la propia nucleoeléctrica argentina. Es una tecnología que hay que entender, es una tecnología nueva que está en el papel, que todavía no hay ninguna central terminada, queremos que se termine alguna en China, bueno, por eso el desfasaje. Pero bueno, esto implica una inversión de alrededor de 13 a 14 mil millones, no te doy el número exacto porque todavía lo estamos negociando, pero alrededor de 13 a 14 mil millones de dólares en 10 años. La cuarta seguramente estará en Atucha, la quinta veremos, vamos a tratar de que esté en otro sitio, sabés que eso implica todo un camino técnico y también político para encontrar un sitio nuevo, pero la verdad que quizás llegó la hora, más si queremos seguir expandiendo. ¿Por qué? Porque no te olvides que la energía nuclear es una energía limpia, es un socio ideal para la gran apuesta de esta administración que son las energías renovables. Las energías renovables están en la punta, la energía nuclear está en la base. Cuando vos haces crecer energía de punta necesitas energía de base que la acompañe. Punta significa, digamos, para hacerla fácil, no es una energía que esté disponible los 365 días del año, las 24 horas por día, la energía renovable. Está cuando hay sol, cuando hay viento, etc. La nuclear, que es limpia, es de base. Entonces, o lo acompañás con energías limpias de base, o lo acompañás con energías basadas, digamos, en combustibles fósiles, no hay otra, ¿no? Entonces... Sí, andabas por allí dando vuelta un reportaje que te hicieron la gente de Clarín ya hablando de una central rusa. Sí. Mira, eso es nosotros con las empresas rusas, sobre todo con Rosatom, tenemos una muy buena relación. Es una empresa que a mí me encanta, me parece que está creciendo de manera sólida, que es una empresa realmente muy sólida, muy buena, muy estructurada. No estamos, digamos, falta un tiempo para eso, ¿no? La Argentina es un país mediano, no puede absorber tampoco tanta obra. Ahora, yo tengo la expectativa de que podamos también trabajar con ellos en la expansión del sistema nuclear, que seguramente va a seguir adelante. En eso, y en otras cosas, ¿no? En combustibles, en fin, en una serie. Nosotros pensamos que con la empresa Rosatom y sus subsidiarias hay un campo para que NASA y otras empresas argentinas trabajen en conjunto en muchos temas. ¿Por qué entonces gente del sector industrial privado, digamos, los que hoy están reemplazando aquello que era la voz de una asociación argentina de tecnología nuclear prácticamente extinta, objetan estos contratos diciendo tenemos una central alemana, una central germano-argentina, una central canadiense, ahora una central chino-canadiense, después rusa, o sea, como que son muchas unidades de distinta tecnología y sobre todo el tema de buscar una financiación en el exterior cuando dicen nosotros estaríamos en condiciones, de acuerdo a los tiempos, de poder financiar algunas cosas acá. ¿Cómo hacemos esta casación? Bien, varias respuestas merecen esa cuestión, que yo sé que hay gente que de buena fe comenta eso. Tampoco es tanta, pero hay gente. Primero, no tiene nada de malo tener varias tecnologías. China las tiene, Alemania las tiene, Gran Bretaña las tiene, Estados Unidos las tiene. Es decir, no tenemos por qué suponer que tener una sola tecnología es mejor que tener varias, ¿sí? En segundo tema,
el mundo evoluciona. Si nosotros tuviéramos siempre la misma tecnología, tendríamos todas Atucha 1, digamos. Las centrales como Atucha 1, Atucha 1 es un prototipo, digamos. Atucha 2 es otro tipo de central. Uno va evolucionando buscando centrales de mejor performance. En el caso del CANDU no sería una nueva tecnología, es la tecnología CANDU que ya tenemos en embalse, es decir, que la fabriquemos junto con los chinos no significa que sea desde el diseño diferente que la que tenemos en embalse, es una versión más moderna de la que está en embalse, que ha incorporado los estándares nuevos que pide el mercado y sobre todo, digamos, incluyendo los posteriores a Fukushima. Pero además, la mejor política pública es la mejor política pública posible. Si alguien dice que nosotros tenemos los 5.000 millones de dólares que cuesta construir una central nueva, que yo no me enteré, así que vengan y me los traigan, porque digamos, no hay gente esperándome para darme acá 5.000 millones de dólares. Entonces, uno no puede dejar de buscar, dejar de recibir cuando tenés oferta de financiamiento que cierran con una oferta tecnológica. O sea, la mejor política pública es la mejor política pública posible en el mundo real. Y la mejor política pública posible en el mundo real tiene que ver con lo que estamos decidiendo, después de que estuvimos trabajando 6 meses viendo cuáles eran las diferentes alternativas. Es decir, suponer, para decirte directamente, que nosotros podemos hacer una central nuclear, nosotros, con financiamiento estatal, es no tener idea de cómo funciona el Estado argentino. Así no fue con Atucha 2, que bienvenida sea que está funcionando, tardó años, costó carísima, es decir, hay otro marco. Nosotros queremos trabajar de otra manera. ¿Cómo están contemplados en los contratos con China la participación de la industria nacional? Que un poco es esta la preocupación que ellos tienen de que, bueno, que el que financia tiene derecho a decir... Sí, pero justamente lo bueno de la financiación china, y por eso la terminamos eligiendo, porque hay otros, todo el que te vende una central nuclear te ofrece financiación, nadie te la vende al contado, ¿sí? Que es, por cierto, el gran desafío que nosotros tenemos cuando nos convirtamos en exportadores con el CAREM. Tenemos que también armar el componente financiero, pero eso es quizá para otro programa. Porque la Argentina va a terminar exportando reactores. Hay que laburar mucho para eso, pero va a terminar exportando reactores. Volviendo a esto, justamente por eso terminamos optando por la oferta china, porque la oferta china, de todas las ofertas, o sea, como yo te decía, todos te ofrecen financiamiento. Rusia, Corea... todos los que te traen una oferta de un reactor te ofrecen financiamiento. Ahora, el único que te ofrecía financiamiento incluso para lo que fabricás acá es China. Por eso elegimos China, porque China nos ofrece financiamiento incluso para los componentes que se hacen en Argentina. O sea, el CANDU, ¿por qué elegimos el CANDU? El CANDU no es la central más moderna del mundo, la verdad que no. Ahora, si fuéramos un país que recién empieza en tecnología nuclear, lo que llaman un newcomer, no elegiríamos un CANDU. Voy con un llave en mano PWR tercera generación Plus y no elijo un CANDU. ¿Por qué elijo el CANDU? Digo, como respuesta a estas críticas, justamente porque una parte importante del CANDU se puede hacer en Argentina. ¿Y por qué elijo el CANDU con China? Porque China me ofrece financiamiento para la parte que se hace acá. Entonces, es exactamente al revés. Es decir, el financiamiento chino permite que empresas argentinas trabajen. Ahora, no de cualquier manera. Nosotros no vamos a darle cotos de casa a empresas ineficientes que producen 3 veces el valor de lo que vale en el mercado internacional y le quitamos competencia. No, que trabajen, que produzcan, pero que lo hagan de manera competitiva. Y esto es totalmente posible. Hay empresas argentinas que para el programa de extensión de vida de embalse, de manera competitiva, con eficiencia en los costos y en los tiempos, han producido muy bien. Hay que darle el marco para que lo hagan. Hacemos la pausa, vamos a quienes cada semana apoyan nuestra línea editorial y seguimos esta charla con Julián Gadano, aquí en la Subsecretaría de Energía Nuclear. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sus envíos merecen un transporte profesional. Transportes Servemar, la seguridad de llegar. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y de sectores estratégicos. Conuarfae, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Asociación Argentina de Carreteras, 63 años por más y mejores caminos. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería,
Una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. La Fundación CONAMED tiene el fin de promover el buen uso de los medicamentos y otras tecnologías médicas de uso y aplicación en medicina humana. Copsol, empresa de ingeniería proveedora de la industria automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad del Partido de Olavarría. Estamos cerca. Somos Nuclearis. Seguimos creciendo gracias al aporte y compromiso de nuestro equipo de jóvenes profesionales ligados fuertemente al ambiente científico, tecnológico y académico. Keep calm and build nuclear reactors. Micro, hacia una industria 4.0. Micro. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Argentina Sociedad Anónima. Julián, volvemos un poco al principio de la charla, las energías de base, las centrales nucleares. Tenemos entonces una central que arranca en el 17, otra que arranca en el 19, un horizonte, digamos, de participación nuclear de cuántas centrales o de cuánto en el porcentaje que hoy están alrededor del 5 o 6. Mira, es difícil definirlo exactamente porque dependerá mucho del tamaño que tenga la matriz completa argentina, pero yo creo que un buen porcentaje, el ministro lo ha dicho públicamente, es entre el 10 y el 12%. Eso permite que el sector, digamos, que la fuente de generación nucleoeléctrica ofrezca energía, digamos, gauchita, digamos, de base en el 11%. Eso me parece que es una buena base. Puede ser un poco más, pero va a andar por ahí. Yo creo, digamos, por otra parte, y me baso en lo que está pasando en el resto del mundo, salvo en el mundo pangermánico, que por características que tienen esos países súper respetables, digamos, ha decidido abandonar la fuente nuclear. En el resto del mundo, incluido el resto de Europa, la energía nuclear empieza a sentarse, digamos, la energía nuclear de nueva generación empieza a sentarse como un buen socio, digamos, para cumplir con los compromisos de París y con la cumbre COP21 que plantea, digamos, objetivos respecto a la reducción de los gases de efecto invernadero. En ese sentido, nosotros no deberíamos caer del 10%, digamos, ¿no? Porque si no, no podés acompañar el crecimiento de renovables con energía firme que no emita. Un tema que hablaste es la provisión. Tenemos nuestra planta de agua pesada, bueno, correcto. esto es para la próxima central Sí. Candú. Tenemos Dioxitec, tenemos la planta de enriquecimiento. ¿Cómo quedan estas empresas que forman parte del universo de empresas de la CONEA dentro de este nuevo escenario, dentro de esta proyección estratégica? Bien, cada una de estas componentes tiene su historia particular. Te diría, por supuesto, el contrato de Atucha 3 le da un horizonte interesante a la planta de agua pesada. Nosotros estamos haciendo un aporte de capital a la planta de agua pesada de aproximadamente 800 millones de pesos para que arranque. La planta de agua pesada estaba parada, nosotros la tomamos, cuando nosotros llegamos al gobierno estaba parada, se le paga el sueldo todos los meses al personal y no hace nada. Nosotros ahora la estamos rearrancando con un aporte del Tesoro por única vez para que se ponga a punto, arranque, funcione, produzca y después en condiciones sanas de mercado le venda en precios acordados a su cliente del 90% de la producción, que es NASA. Es decir, en un contexto en el cual tenemos Atucha 3, la planta de agua pesada tiene un horizonte de producción de 17 años, compuesto básicamente de lo siguiente: por un lado, lo que le da a la nueva central y por otro lado el stock, exactamente. Así que la planta de agua pesada tiene un camino claro para los próximos 17 años. Por supuesto, dentro de 17 años, yo te soy sincero, esa planta va a tener que cerrar. Porque el mundo, salvo que aparezca algún nuevo uso, cerrar o buscar un nuevo negocio, para decirlo mejor. En un momento que se la quería cerrar para hacer fertilizantes. Por ejemplo, etcétera. Cuando digo cerrar es dejar de producir agua pesada. Dioxitec es una empresa que hoy está en una situación complicada porque no produce, porque tenemos un problema con una licencia en el municipio. Yo espero tener resuelto dentro de un mes, espero tener resuelto la próxima vez que nos veamos, y una vez resuelto estos problemas medio coyunturales que tiene un futuro interesante, porque es como la empresa productiva del sector nuclear, digamos. Dioxitec, como sabes, es propiedad de la CONEA, 100%, y me parece que puede ocuparse de manera interesante de proyectos productivos que hoy están en la CONEA y que han madurado lo suficiente como para que se manejen con criterio empresario, ¿sí? Porque
porque las empresas del Estado finalmente son empresas. O sea, un amigo mío dice, no hay que confundir sin fines de lucro con fines de pérdida, digamos. Nosotros administramos plata pública, entonces las empresas tienen que funcionar, no tienen que perder plata. Los negocios tienen que ser lo más rentable que se pueda, de esa manera le cuestan menos a la sociedad, y Dioxi tiene una gran oportunidad para convertirse en la empresa productiva del sector nuclear. Y por último tenemos lo que dijiste, el tema de enriquecimiento. Ahí me parece que es donde más trabajo hay que hacer, es el mayor desafío. Hay que unificar todas las actividades de enriquecimiento, hay que diseñar, digamos, un nuevo diseño. Hay dos protagonistas mayúsculos dentro de esta actividad. Uno es la Comisión de Energía Atómica, bueno, que sabemos que es la nave insignia, es un poco el think tank del sector. Sí, y Nucleoeléctrica Argentina, que ha logrado una proyección inesperada con la terminación en casa de Atucha 2. Bueno, ¿cómo están estos dos instituciones? Con NASA venimos trabajando hace rato. NASA es una empresa que está en un proceso de saneamiento muy interesante. Yo creo que NASA va a ser un actor central en el mundo nuclear en los próximos años. Va a tener presencia internacional, va a exportar servicios. Y NASA se está transformando en lo que tiene que ser, una empresa eficiente, generadora de energía eléctrica, con una buena gerencia de proyectos de ingeniería, digamos, ¿no? Que exporte servicios, que esté presente en el mundo, con un tamaño interesante, que dentro de 10 años va a administrar 3.000 megavatios, digamos, ¿sí? Que va a vivir de la tarifa, que quien te dice hasta no puede cotizar en bolsa sin dejar de ser una empresa pública, y con un tamaño importante que le permita ser un actor interesante a nivel internacional. O sea, NASA me parece que ha entrado en un buen camino, va bien. La CONEA, que yo creo que inicia ahora un proceso interesante también de transición, tiene que volver a ser lo que fue innovación tecnológica. La CONEA de Sábato era la CONEA que estaba en la punta de la innovación. La CONEA es eso. La CONEA tiene que ser innovación tecnológica, apuesta a la tecnología y spin-off de proyectos tecnológicos industriales, como fue históricamente. Entonces, CONEA, tecnología, innovación tecnológica, investigación y desarrollo, ciencia también. NASA, generación de energía eléctrica, y en el medio tenés también una constelación de empresas, actores públicos, privados, que van conformando con nuestra coordinación, espero que hagamos nuestro trabajo bien, como un sistema maduro que me parece que lo que tiene que hacer en los próximos años es orientarse al mundo, vender tecnología. Si nosotros terminamos el proyecto Karen, que es uno de nuestros proyectos centrales, y logramos logramos terminar la ingeniería básica del proyecto comercial y logramos empezar a poder ofrecer el Karen comercial a partir de 2019, seríamos uno de los primeros países de los que están avanzando en esto, en ofrecer un reactor de nuevo tipo, un reactor modular, pequeño, intrínsecamente seguro. Ese es un mercado que va a crecer en el mundo, créeme, y nosotros podríamos estar en ese mercado. Vos pensás que ese mercado son mercados de trillones de dólares, si nosotros capturamos una pequeña parte de eso, lejos va a ser la exportación tecnológica más importante de la Argentina, ¿no? Sí, 5 o 10 años. En su momento la Comisión de Energía Atómica crea una empresa como Bonuar FAE, que es una de las empresas que está en esa proyección que estás vos comentando. Que exporta, que tiene alto nivel tecnológico, pero también empresas privadas. Mira, el otro día nosotros fuimos a ver, terminaron los generadores de vapor IMSA, ¿sí? Pescarmona, que sabemos que está en una situación financiera complicada, pero Pescarmona tiene una calidad en sus trabajos excelente. O sea, Pescarmona, gracias a que nosotros vamos a nuestra próxima central, es un CANDU, va a poder amortizar la enorme inversión que hizo en la sala limpia para construir los generadores de vapor de embalse. Bueno, y Pescarmona va a poder ofrecer al mundo ese knowledge que tiene, ese conocimiento, ese saber que tiene en fabricar generadores de vapor, que no es un cañito, es una obra hipercompleja. Además, el hecho de que la cantidad de proveedores son una miríada en esta constelación de empresas, y hoy la administración Macri está hablando de las pymes. Esto permitiría inclusive localizar muchas pymes tecnológicas en distintos lugares del país como para federalizar este crecimiento, teniendo inclusive en cuenta que institutos como el Balseiro está en Bariloche, INVAP está en Bariloche. Entonces, todo este tipo de actividades lo que podrían llegar a hacer es, con una coordinación del Estado, no a pérdida, sino a inversión, les permita ir enfocando y que el sector nuclear se convierta en ese tractor que uno pretende para esta nueva generación, digamos, de nuevas empresas de alta tecnología. Ya hay, mira, te doy un nombre, por ejemplo, una empresa Nuclearis, son 15 pibes, espectacular, altísimo nivel. Ahora, el cambio que nosotros tenemos que dar es el momento. Con orientación mercado internista y dependiendo del Estado no avanzamos, porque la Argentina no tiene tamaño. Lo que hay que hacer, el Estado tiene que estar ahí para ayudarlas a las empresas argentinas a dar el salto tecnológico para ser eficientes
y estar en punta para salir al mercado externo. En eso estamos. Ese es el gran salto que tenemos que dar. Dentro de 2 años mirar hacia atrás y decir, mira, humildemente, sin pretender grandes cosas, pero hay empresas argentinas ofreciendo alta tecnología en el mundo. Eso agrega valor muchísimo, ¿sí? El tema, Argentina estaba avanzando a través inclusive de algunas empresas privadas, como el caso en su momento de SL, estaba avanzando con Chile, estaba avanzando con Bolivia. Bueno, hemos exportado, hoy por hoy la mayor exportación argentina sigue siendo el reactor que exportó INVAP de Australia de $100 millones. O sea que digamos, ¿cómo estamos en la región que serían nuestros, valga la expresión, compradores naturales? Mira, paradójicamente, vos sabés que yo siempre soy honesto, estamos como en una situación resolviendo problemas. En Bolivia, bueno, el año pasado, la administración anterior, pero la Argentina perdió una licitación con Rusia incomprensible para hacer un reactor de investigación y otras tareas. Lamentablemente, ahora estamos trabajando ahí, INVAP está, bueno, en la pelea, en la competencia para proveerlos de 2 centros de medicina nuclear, pero perdimos. Con Brasil, la situación política de Brasil ha estancado nuevamente el reactor gemelo del RA10, esperamos destrabarlo. Así que en la región estamos más complicados que en el Golfo Pérsico, digamos, porque por ejemplo en Arabia Saudita INVAP arma una empresa conjunta con los sauditas que se llama Invania, es una empresa de tecnología, empresas argentinas están compitiendo en el mundo, NASA le vende servicios a través del guano a otras empresas. Sin embargo, en América Latina a mí me gustaría estar mucho mejor de lo que estamos, sinceramente. Estuvimos hablando de 2 institutos de formación, el Sábato, el Balseiro. Sí. Digamos que esos son un poco la materia gris. Correcto, sí. En ebullición que se va a sumar. A los que están allí a punto de egresar, ¿qué les estás diciendo vos? Mira, lo primero que les digo, por ejemplo, a los egresados del Balseiro, si la Argentina tiene un MIT, es el Balseiro. Lo más cercano al Massachusetts Institute of Technology en Argentina es el Balseiro. El Balseiro es masa crítica de conocimiento. Así que de nosotros esperen todo el apoyo para que siga siendo así. Y por otra parte, que sean confiados, que estudien, que sigan formándose ahí, porque acá van a tener trabajo, como investigadores, en el CONICET, en las empresas nucleares, en la CONEA, en fin. Me parece que eligieron una buena carrera, digamos. Volviendo un poco a la CONEA, de la cual también algunas personas hacen, yo diría, una sana crítica en función de que la CONEA puede dar más de lo que está dando porque, digamos, se queda en el academicismo y se olvida de eso que un poco en los Estados Unidos existe, que es tratar de hacer una casación entre la investigación y el sector privado. ¿Cómo hacer para que esa inteligencia no se quede en los papeles, sino que sea aprovechada por muchísimas empresas que hoy, porque lo conocen, lo aprovechan, pero en la mayoría de los casos mira, no es así? Hay que dar una política a eso. Yo creo que la CONEA justamente lo que necesita es hacer como una especie de raconto, un poco parar, ver para qué está y justamente trabajar mucho en la integración público-privado, en la integración ciencia-industria. Lo hacen, no es que no. Sería injusto de mi parte decir que no se hace. Lo que hay que dar, hay que ponerlo un poco más sistémico, quizás avanzar, pero lo hacen bastante. Yo te diría que hay bastantes ejemplos de cómo se hacen cosas. Una oportunidad que tenemos ahora, en la que estamos trabajando en los papeles, porque hay que cambiar algunas cuestiones regulatorias argentinas, es la irradiación de alimentos. La irradiación de alimentos es un buen ejemplo de esto que decís. Colaboración entre la CONEA y el sector privado que invierta para ayudar a la exportación de frutas argentinas, que en vez de, vos sabés que los alimentos irradiados, suena feo irradiación, pero una irradiación muy baja le da al alimento una mayor vida como fresco, sin alterar las propiedades organolépticas. Y te permite no poner químicos para hacer eso. Ya no más papel sulfito. Exactamente. Entonces, Europa te pide esto. Bueno, acá podemos tener planta de irradiación de alimentos, por ejemplo en el puerto San Antonio, para la fruta que sale del Alto Valle Río Negro Neuquén, planta en Quequén, planta en Rosario, ¿sí? Y eso te da una sobrevida. Y para eso necesitas a la CONEA, porque tiene tecnología, para eso necesitas a la RN para que regule eso, para eso necesitas una cooperación público-privada, digamos, en aras del desarrollo de la exportación de tecnología. Hablas de público-privado, cerremos un poco con la opinión pública en función de que a veces no hay un convencimiento de esto que vos estás charlando, y es el buen uso de la energía nuclear, que para desmerecerla le dicen energía atómica en honor a la primera bomba que cayó sobre Hiroshima.
¿Y cómo está hoy la opinión pública frente a esto? Bueno, en Córdoba había cierta posibilidad de rechazo al tema nuclear. ¿Cómo solucionaron esto? Mira, no, la audiencia desde nuestra lectura salió muy bien, o sea, hubo 192 presentaciones, literalmente 189 a favor, 3 en contra. Esto te da una idea, digamos, de lo que significa para la zona la energía nuclear, pero yo creo que efectivamente nosotros tenemos que digamos, afrontar un desafío, que es que la sociedad nos tiene desconfianza. Y nos tiene desconfianza porque nació militar, porque hay una valoración de lo ambientalista, por la cultura del secreto que ha primado en el sector nuclear. Entonces hay una palabra, digamos, sé que nos queda poco tiempo, así que termino con una palabra que me parece que tiene que ser nuestro eje respecto a la relación con la sociedad civil, que es la transparencia. Hay que ser transparentes, hay que ser abiertos, hay que dejar de funcionar, hay que abandonar la cultura del secreto. La sociedad nos tiene que perder el miedo porque tiene que tenernos confianza. Y la confianza la generas con transparencia, no hay otra. Julián, gracias por esto, nos reencontramos. Gracias por tu claridad. Gracias a ustedes por haber acompañado esta emisión de hoy de Argentina Sociedad Anónima. En próximos encuentros seguimos con nuestra agenda de siempre, aquella agenda que incluye una frase inicial: una Argentina mejor es posible. Nos vemos la próxima oportunidad, muy amables. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sus envíos merecen un transporte profesional. Transportes Servemar, la seguridad de llegar. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y de sectores estratégicos. Conuarfae, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Asociación Argentina de Carreteras, 63 años por más y mejores caminos. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. La Fundación CONAMED tiene el fin de promover el buen uso de los medicamentos y otras tecnologías médicas de uso y aplicación en medicina humana. Copsol, empresa de ingeniería proveedora de la industria automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad del Partido de Olavarría. Estamos cerca. Somos Nuclearis. Seguimos creciendo gracias al aporte y compromiso de nuestro equipo de jóvenes profesionales ligados fuertemente al ambiente científico, tecnológico y académico. Keep calm and build nuclear reactors. Micro, hacia una industria 4.0. Micro. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Argentina Sociedad Anónima.